Nadie se despierta diciendo, ¡ay, qué lindo día para sufrir hoy! O sea, nada que ver. O sea, tendríamos que estar medio locos. Todos queremos ser felices, pero para hacerlo tenemos que acabar con el sufrimiento. Y el tema, spoiler, es que lo estamos creando, pero no sabemos cómo. Vamos a verlo de la mano del Buda, que dedicó toda su vida a ver cómo es que generábamos esta cosa del sufrimiento, cuáles eran las causas, cuáles eran los mecanismos a través de los cuales podríamos liberarnos de este. Y pues nada, es la persona más adecuada para guiarnos en este camino. Y en serio, el man dedicó su vida entera. El Buda era un príncipe, futuro rey. Entonces, este man tenía una especie como de vaticinio en que decían, sí, el Buda algún día, Siddhartha Gautama, veía algún día el sufrimiento en el mundo, iba a dejar su principado y se iba a dedicar a buscar cuál era la causa del sufrimiento y va a ser como un nuevo guía para toda la humanidad. El hecho es que un día el Buda sale del palacio, la historia es más larga pero lo voy a sintetizar, ve una persona enferma, ve una persona vieja, ve un animal muerto y decide que ya no quiero ser rey, que me voy a dedicar a descubrir cuáles son las causas del sufrimiento y a liberar a todos los seres sintientes de este. Quédate para entender cómo liberarte del sufrimiento con una de las grandes enseñanzas que nos legó el Buda, porque el güey este en verdad la cachó. Y tú también vas a entenderlo a través de este video. Además, te voy a contar una de esas enseñanzas increíbles del Zen que para mí resume todo el espíritu del Zen y que tiene mucho que ver con esta enseñanza del Buda. ¿Qué es el sufrimiento? El Buda decía que la mente es el sufrimiento y uno ahí queda como, ¿what? ¿Cómo le hago a esto? ¿Cómo entiendo eso? No entendí nada. Y uno no entiende nada porque cuando algo te duele, no es que te duele la cabeza. O sea, bueno, sí, a veces te duele la cabeza, pero no es que te duele la cabeza. O sea, te duele todo. O sea, cuando algo te duele, cuando algo te genera sufrimiento, todo tú te duele. Entonces uno dice, ¿cómo así que la mente es el sufrimiento? Y vamos a ver a qué se refería el Buda con esto. Y para eso volvamos al Buda y a otra frase. El Buda decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, si me corto, me duele, eso es dolor. Pero el sufrimiento es opcional porque ya listo, yo me corto, me duele, punto, está la cortadita. De hecho, aquí tengo una cortadita que me hice ayer. Entonces, ya listo, me corté, me duele, el dolor tiene una magnitud. Pero yo luego a esa magnitud la empiezo a amplificar diciendo, es que usted siempre tan descuidado, es que usted por no fijarse, se cortó porque A, B, C, D, E, F, G, y amplifico esta vaina hasta que se hace insostenible. Esta cortada es el dolor, esto es el sufrimiento. Y ese sufrimiento lo ha creado tu mente. Entonces, si no generas el relato, si no construyes toda esta narrativa, todo este rollo en tu cabeza, hay dolor, pero no sufrimiento. Porque el dolor se pasa, mientras que el sufrimiento, si lo seguimos alimentando con capas y capas de más pensamientos, se desborda y nos ahoga, literalmente. El sufrimiento no existe como realidad más allá de la mente que lo cree y lo crea. El sufrimiento es un relato que uno crea y que está en pugna con la realidad. Esta resistencia lo alimenta y sostiene. Y detrás de hay un yo, una idea de mí, que es el que está en pugna con la realidad, es la idea que está en pugna con la realidad, que mantiene vivo ese relato. Y que cómo así que es que yo no soy yo sino una idea de mí y toda esta vaina. Bueno, en el canal hay un video sobre el ego que puedes mirar que explica completamente este tema de que al final el yo en tanto tal no se sostiene, porque si la vida es impermanente no puede haber un yo permanente, y solo se sostiene el relato si tú lo creas en tu mente. Ese video te explica claramente todo lo que necesitas saber para liberarte del ego, que es una de las causas del sufrimiento y que también es otro de los temas que explora el budismo y toda la sabiduría perenne. Si de algo hay que desprenderse para liberarse del sufrimiento, es del yo, de su narrativa, de sus deberías, de sus tengo que, etcétera, etcétera, etcétera,
porque esto es lo que nos está generando ese conflicto con la realidad y el sufrimiento derivado. Al final del video te dejo una tarjetita para que le pinches al link y veas este video del ego. La clave de la liberación es la impermanencia. La impermanencia. Y ahí otra vez es como, ¿y esa vaina qué es? ¿Eso con qué se come? La impermanencia fundamentalmente se explica con esta frase de Heráclito, que es otro man muy capo, que decía, nadie entra en el mismo río dos veces porque no es ni el mismo río ni la misma persona la que entra. Es decir, que todo está en constante cambio. Y si todo está en constante cambio, no puede haber nada permanente. En la presencia sin tiempo, es decir, en el aquí y en el ahora, no existe el peso del pasado ni ansiedad por el futuro. En la presencia no hay un relato del yo que genere el sufrimiento. Y tan tan. A ver, pero ¿cómo se entiende esta cosa? O sea, lo que nos quieren decir es, si todo está en constante cambio, tú no puedes seguir siendo siempre el mismo. Es decir, esas ideas que tienes acerca de ti tienen que estar cambiando como todo en la vida está cambiando. Entonces, si yo no soy un yo, ¿cómo juzgo, cómo anticipo, cómo arrastro el pasado, cómo me siento ansioso por el futuro? Si todo está en constante cambio, ese cambio te libera de todo lo que arrastras, te libera de todo lo que anticipas y así te liberas del sufrimiento. Por eso la enseñanza del Buda sobre la impermanencia es tan capa. Porque básicamente lo que te dice es que si estás sufriendo por algo que te pasó, por algo que te va a pasar, no estás sufriendo por eso en sí, aquí y ahora, sino que estás sufriendo porque lo tienes en tu mente. De allí que el Buda decía que la mente es el sufrimiento. De ahí que el Buda dijera que la mente es el sufrimiento. Es decir, que lo sostienes en tu mente como un relato. Esa cavilación, ese relato, esa película mental es la que está generando tu sufrimiento y no la realidad en tanto tal. Porque aquí y ahora, toda esa película no es concreta, no es real, no te está sucediendo. Y si la tienes en la cabeza, puedes deshacerte de ella. Si la realidad cambia de momento en momento, no puedes sostener un relato permanente del yo. En tanto tal, el relato es imaginario. Y así, el sufrimiento, el dolor, la cortadita, sí, todo bien, me pasó algo, sí, todo bien, una justa medida, pero todo ese relato y todo ese lastre que arrastro está en mi cabeza, lo he creado yo. Lo he creado y decido seguir creándolo o no. Si lo sostenemos es porque decidimos hacerlo, es decir, decidimos hacerlo en nuestra mente. Y por eso el Buda decía la mente es el sufrimiento. Y luego un maestro Zen nos dice, ¿dónde está el pasado en el presente? Muéstramelo, objetaba un maestro Zen. ¿Dónde está el futuro? Muéstramelo. Y si no puedes mostrármelo, entonces no es real. Y si no es real, ¿por qué estás sufriendo por ello? Si tu mente lo suelta, ya no está allí. Es así de simple. Aquí y ahora es la clave de las enseñanzas de todos los maestros de todos los tiempos. Esta vaina de la impermanencia nos lleva al aquí y ahora. Aquí y ahora ese relato no existe a menos que tú lo crees. Esa película no existe a menos que tú sigas creándolo, recreándolo y metiéndote en ese barullo mental. Aquí y ahora nada de eso está pasando ni está pasándote. Aquí y ahora el sufrimiento no existe. Y ahora te cuento la enseñanza Zen que te dije que de alguna forma siento que sintetiza todo el espíritu del Zen. Y decía el maestro, cuando como, como, cuando duermo, duermo. Cuando como, como, cuando duermo, duermo. Es decir, que cada acto de la vida realizado con absoluta presencia es la divina presencia. Es el absoluto, el todo siendo. Y ahí sí estás conectado con el todo y no hay vacío existencial, porque el vacío existencial deriva de esa desconexión con lo que está haciendo, con ese absoluto que está haciendo, porque yo estoy en mi cabeza, estoy en la película, no estoy aquí y ahora. Cuando regreso aquí y ahora, estoy absolutamente siendo. Y ahí el vacío existencial desaparece. Y dice el Buda,
Tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Resumámoslo todo en 4 puntos. 1. Si dejas de crear los pensamientos que crean el sufrimiento desaparece. 2. La toma de conciencia de que todo está en constante cambio te libera de todo eso, es que debería ser, es que la vida debería ser de esta forma, las personas deberían ser así, yo debería ser, hacer, pensar, decir, whatever. Todo este rollo, además de las cosas que me hicieron, las cosas que me van a hacer, lo que arrastro del pasado, la ansiedad por el futuro, todo se desvanece en el instante en que te das cuenta que todo está en constante cambio, que aquí ahora nada de eso te está sucediendo y que eso es una película que decides aquí y ahora seguir o no llevando en tu cabeza. 3. La solución final es darse cuenta que aquí y ahora nada de eso que está en tu cabeza está ocurriéndote. Que si te ocurre es porque tú decides seguir creando los pensamientos que lo crean. Y 4. Soltar el pasado, soltar los pensamientos, soltar la narrativa, soltar esa idea de mí mismo es la verdadera liberación. Y para cerrar, una historia más de esas que nos ilustra súper bien el camino a seguir, que son esas enseñanzas bestiales. Un día un monje que estudiaba en el templo acudió a Chao Shu y dijo, estoy confundido. Me gustaría que el maestro me diera alguna orientación. El maestro Chao Shu contestó, ¿ya has comido tus gachas? Que si no estoy mal son habichuelas o frijoles. Sí, contestó el monje. Bien, entonces ve a lavar tu cuenco. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal, dale suscribirse, dale like, comenta. En el canal hay un montón de videos sobre desarrollo personal, motivación, autoayuda, despertar de conciencia y todas estas vainas que nos han legado los grandes maestros de todos los tiempos y que de alguna manera aquí en el canal tratamos de aterrizar de una manera simple, cercana y accionable, sobre todo accionable en la vida concreta. Dale like, comenta, comparte y nos vemos en un siguiente video.